Dicen que mientras la Atlántida se sumergía entre olas encrespadas y ciudades de mármol quedaban sepultadas en silencio, había otra tierra, más antigua, más esquiva y quizás más pura, que susurraba su existencia desde las brumas del Índico y las aguas profundas del Pacífico. Una tierra llamada Lemuria. Y es curioso, porque si preguntamos por civilizaciones perdidas, casi todo el mundo nos habla de la Atlántida, de sus ejércitos poderosos, de sus templos fulgurantes, de su caída por soberbia. Pero Lemuria, Lemuria, es un susurro más tenue, es como un recuerdo lejano que apenas se atreve a alzarse entre las voces del tiempo, y sin embargo, para muchos guarda secretos aún más hondos y espirituales que los de la propia Atlántida. Yo me pregunto, y te pregunto también a ti, que estás ahí, escuchando junto al fuego invisible de esta conversación, ¿existió de verdad Lemuria? ¿Quiénes eran esos seres misteriosos a los que llaman lemurianos? ¿Podría ser que convivieran con los atlantes o incluso que sus destinos estuvieran entrelazados como dos hebras del mismo tapiz cósmico? Porque si Atlántida nos habla de tecnología y de poder, Lemuria parece hablarnos de otra cosa, de espiritualidad, de conexión, de vibraciones invisibles que algunos aseguran aún resuenan en el corazón del planeta. Hoy quiero que me acompañes a abrir esa puerta. Vamos a seguir las huellas casi borradas de Lemuria, a recorrer mapas que ya no existen, a rescatar nombres que flotan entre lo científico y lo esotérico, entre lo posible y lo legendario, porque quizá en el fondo la historia de Lemuria sea menos la historia de un continente hundido y más la historia de lo que anhelamos ser. Así que ponte cómodo, abre la mente, porque vamos a descorrer el velo que cubre a la otra gran tierra perdida. Y puede que tras esas brumas descubramos que Lemuria no desapareció del todo, sino que sigue latiendo en algún lugar que aún nos queda por recordar. Escuchas Los Misterios de la Historia, con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de Lemuria, coetáneo de la Atlántida. No deja de fascinarme cómo a veces los grandes misterios nacen no en templos antiguos, ni en crónicas de sacerdotes, sino en los cuadernos gastados de científicos victorianos, rodeados de frascos con bichos disecados y mapas llenos de manchas de té. Y así, sin quererlo, surgió Lemuria. Era el año 1864 cuando un zoólogo británico llamado Philip Sclater se devanaba los sesos intentando comprender algo tan sencillo y tan complejo a la vez. ¿Por qué los lémures, esos primates pequeños de ojos saltones, habitaban lugares tan lejanos como Madagascar, África e incluso partes de Asia, pero no existían en los vastos espacios intermedios? Sclater, armado con su lupa, con su lógica victoriana y con un mundo todavía sin aviones ni satélites, propuso una idea que hoy nos suena exótica, pero que entonces parecía perfectamente razonable.
debía de haber existido un enorme continente ahora hundido, que uniera esas tierras lejanas. A ese puente perdido lo llamó Lemuria, en honor a sus pequeños protagonistas, los lémures. Imagínate el momento. Lemuria nace como un simple intento de explicar la distribución de animales, nada más. Ningún misterio cósmico, ningún canto esotérico, solo ciencia, curiosidad y lápiz sobre papel. Pero el destino, ya sabes, tiene humor retorcido. Lo que empieza en el laboratorio a veces acaba convertido en leyenda. Y Lemuria estaba a punto de saltar del terreno de la zoología al reino del esoterismo con la misma facilidad con la que un pez salta de una pecera a otra. Porque ahí es donde entra en escena un nombre que resuena siempre que hablamos de misterios. Helena Blavatsky, mujer intensa, viajera incansable, fundadora de la Sociedad Teosófica. Blavatsky leyó aquel nombre exótico y vio en él una llave para abrir puertas mucho más antiguas y profundas. Para ella, Lemuria no era un simple continente geológico perdido, sino el hogar de una de las llamadas razas raíz. Gigantes espirituales, seres casi etéreos, que vivieron antes que los atlantes y que poseían secretos sobre la evolución del alma y del universo. Según Blavatsky y los teósofos, los lemurianos medían hasta 4 metros, tenían cuerpos semietéreos y se comunicaban sin palabras, solo con el pensamiento. No había guerras, ni hambre ni codicia en Lemuria. Había comunión con las fuerzas de la naturaleza y con seres superiores venidos de las estrellas. Era, dicen, una civilización tan espiritual que cuando comenzó a decaer no fue por orgullo ni por excesos materiales como la Atlántida, sino porque el planeta mismo cambió de vibración. Y ahí, Lemuria deja de ser geografía y se convierte en mito. Se convierte en símbolo de una pureza perdida, de una humanidad que alguna vez, quizá, fue mejor de lo que somos ahora. Así que, si mañana alguien te dice que Lemuria es solo una invención de ocultistas, podrás responder que nació en los estudios de un científico serio. Pero si alguien te asegura que los lemurianos aún viven bajo el monte Shasta o que sus cristales siguen hablándonos, también podrás decir que la historia de Lemuria es precisamente eso, la frontera difusa donde la ciencia tropieza con la imaginación y donde el misterio encuentra su casa. Si algo tienen en común todos estos mundos perdidos, Lemuria, Atlántida, Mu, es que nadie se pone de acuerdo sobre dónde demonios estaban. Y Lemuria es quizás el caso más escurridizo de todos. Porque una vez que Blavatsky y los teósofos tomaron aquel nombre prestado de la ciencia, empezó el baile de mapas. Para algunos, Lemuria se extendía por el Océano Índico, uniendo Madagascar, India, Sri Lanka y parte de África. Para otros, su territorio se estiraba mucho más allá, rozando incluso Australia y sumergiéndose en los abismos del Pacífico. Y hay quien asegura
que cubría zonas tan enormes que hoy abarcarían miles y miles de kilómetros de océano, esparciendo islas como migas de pan: Polinesia, Micronesia, Melanesia. Y es curioso, porque mientras unos miran hacia el Índico, otros señalan el Pacífico con el dedo firme, convencidos de que Lemuria estuvo por allí, rozando Hawái, las islas Fichi, Samoa o incluso la misteriosa isla de Pascua, con sus moais que parecen guardar secretos en piedra. Y en este embrollo aparece otra figura, James Churchward, el coronel británico que hablaba de un continente llamado Mu. A veces Mu y Lemuria se confunden, como dos nombres distintos para el mismo sueño, pero otras veces se presentan como tierras separadas: Lemuria en el Índico, Mu en el Pacífico. Aunque, siendo sinceros, las fronteras aquí son tan líquidas como el propio mar que las habría sepultado. La cosa es que, según los relatos más modernos, Lemuria no desapareció por completo. Fragmentos de ella podían seguir flotando sobre las aguas disfrazados de archipiélagos. Las islas de la Polinesia, por ejemplo, serían cumbres de las montañas lemurianas que se negaron a hundirse. Madagascar, dicen algunos, sería otro de esos retazos sobrevivientes. Pero el relato no se queda solo en mapas, porque los movimientos Nueva Era han dado un paso más y sitúan a los lemurianos en lugares mucho más inesperados. Uno de esos lugares es el Monte Shasta, en California, donde aseguran que los supervivientes de Lemuria se refugiaron en una ciudad subterránea llamada Telos. Allí, bajo toneladas de roca y nieve, seguirían viviendo estos seres etéreos, custodiando saberes antiguos y observando a la humanidad con ojos llenos de compasión y de secretos. Así que la pregunta queda abierta: ¿fue Lemuria un continente físico que se hundió bajo el mar? ¿O es un reino espiritual que se extiende más allá de la geografía? Porque cada autor, cada canalizador, cada investigador alternativo coloca su punto rojo en un lugar distinto del mapa. Y quizá, en el fondo, Lemuria no sea un lugar en que podamos señalar con un compás sobre el globo terráqueo, sino una tierra que habita en algún rincón de nuestra memoria colectiva. Si algo convierte a Lemuria en un misterio fascinante, no es sólo la tierra que pudo haber existido, sino los seres que supuestamente la habitaron. Porque los lemurianos, según cuentan quienes los evocan, no eran simples humanos como tú o como yo. O quizás sí, pero en un estado distinto, más puro, más cercano a la esencia de lo divino. Para los teósofos y para quienes después siguieron sus pasos en la senda del esoterismo, los lemurianos fueron la llamada tercera raza raíz. Antes que ellos, según estas corrientes, existieron razas aún más etéreas, casi sin forma, pero los lemurianos habrían dado un paso hacia lo físico, aunque no completamente. Eran altos, algunos dicen de hasta 4 metros, de cuerpos esbeltos y piel translúcida, tan fina que dejaba entrever corrientes de luz en su interior. Y sobre todo, tenían algo que siempre enciende la imaginación:
la capacidad de comunicarse sin palabras. Dicen que los lemurianos no necesitaban voz, que hablaban entre sí a través del pensamiento, que su conciencia estaba tan afinada que bastaba un leve impulso mental para transmitir imágenes, emociones, conceptos complejos, telepatía pura. Pero ahí no acaba el relato, porque si en Atlántida el esplendor estaba hecho de mármol, metales y máquinas de prodigiosa tecnología, en Lemuria el esplendor era interior. Los lemurianos, aseguran las corrientes espirituales, vivían en profunda conexión con la naturaleza, capaces de sentir el latido mismo del planeta. No había guerras, ni codicia, ni ansias de dominio. Era un mundo de armonía, donde la espiritualidad era la norma y no la excepción. Se hablaba de sus ciudades hechas de materiales cristalinos, donde la luz se refractaba como arcoíris en cada superficie. Se habla de templos dedicados a la energía cósmica y de rituales que no eran simples ceremonias, sino auténticos actos de unión entre el ser humano y el universo. Y en los relatos más modernos, los lemurianos siguen vivos, aunque no ante nuestros ojos. Dicen que se refugian en ciudades subterráneas como Telos, bajo el monte Shasta, o en otros puntos energéticos del planeta, vigilantes silenciosos de nuestro desarrollo espiritual. Para muchos en el mundo Nueva Era, los lemurianos son guías, seres ascendidos, protectores que envían mensajes a través de canalizadores y mediums. Y aquí surge otro elemento fascinante: los cristales lemurianos. Cuentan que los lemurianos, antes de que su tierra desapareciera, grabaron en cristales toda su sabiduría. Dicen que esas piedras, con sus líneas horizontales marcadas, están esparcidas por el mundo, esperando ser encontradas para transmitir códigos de conciencia y saber antiguo. Son como bibliotecas silenciosas, dormidas bajo la tierra. Así que, mientras los atlantes nos fascinan con sus máquinas y sus guerras, los lemurianos nos seducen con la idea de que una humanidad distinta, más sabia, pudo existir. Una humanidad que no miraba hacia afuera buscando poder, sino hacia adentro buscando luz. Y a veces, cuando pienso en todo esto, me pregunto si no será que los lemurianos no han desaparecido, sino que simplemente son la parte más elevada de nosotros mismos, esa parte que aún recuerda cómo comunicarse con el universo sin palabras, y cómo vivir en armonía con todo lo que existe. Ahora es donde el misterio se vuelve todavía más jugoso, porque hablar de Lemuria es inevitablemente acercarse a la Atlántida, como si estas dos tierras estuvieran unidas por un cordón invisible a través del tiempo. Y surge la gran pregunta: ¿fueron coetáneas, rivales, amigas o simples extrañas la una para la otra? En los textos de Blavatsky y en los ecos de la teosofía, Lemuria aparece primero. Sería la tercera raza raíz, mientras que Atlántida correspondería a la cuarta. Es decir, Lemuria sería más antigua, casi como una humanidad primigenia, más pura, más conectada espiritualmente. Mientras tanto, Atlántida nacería después,
heredera de parte de ese saber, pero también tentada por el orgullo y el poder. Pero no todos coinciden. Hay quienes dicen que coexistieron durante un tiempo, como dos civilizaciones distintas, cada una con su territorio, sus costumbres y, sobre todo, sus visiones opuestas sobre la vida. Y ahí empieza la parte que más me fascina, la teoría de que entre Atlántida y Lemuria hubo contacto, intercambio y quizá hasta conflicto. Imagina el escenario. Por un lado, Atlántida con su brillantez tecnológica, sus máquinas prodigiosas, su arquitectura majestuosa. Una civilización que dominaba la materia, que construía canales, barcos voladores, armas capaces de sacudir la tierra. Por otro, Lemuria, silenciosa y espiritual, donde la verdadera ciencia era la vibración, la energía, la conexión con las fuerzas del cosmos. Dos mundos, dos filosofías. Algunos relatos esotéricos cuentan que los atlantes codiciaron el saber lemuriano, no tanto sus cristales o sus templos, sino esa capacidad de entrar en contacto con otras dimensiones, de sanar con vibración, de leer la conciencia del planeta. Y ahí habría empezado la grieta. Los atlantes, dicen, querían integrar esos poderes a sus máquinas, fusionar ciencia y espiritualidad para alcanzar un dominio absoluto. Los lemurianos, en cambio, temían que ese saber se pervirtiera y se convirtiera en herramienta de control y destrucción. Hay incluso quienes aseguran que las guerras que precedieron la caída de la Atlántida tuvieron su chispa en esas tensiones con Lemuria, que hubo choques no solo de ejércitos, sino de vibraciones, de campos energéticos, de poderes que hoy apenas comprendemos. Otras versiones proponen una historia menos bélica y más dramática. Según algunos, cuando Lemuria comenzó a hundirse, supervivientes huyeron hacia Atlántida. Allí, los lemurianos habrían compartido sus saberes, intentando preservar su cultura. Y durante un tiempo, Atlántida vivió su época dorada gracias a esa fusión. Tecnología atlante, sabiduría lemuriana. Pero con el tiempo los atlantes habrían desviado esos saberes hacia el orgullo y el dominio, precipitándose hacia su propia destrucción. En las corrientes de la nueva era, incluso se dice que los lemurianos advirtieron a los atlantes del peligro de sus actos, que trataron de evitar el desastre, sin éxito, y que, tras ver hundirse Atlántida, los lemurianos se retiraron definitivamente, ya sea a ciudades subterráneas o a planos superiores, para seguir protegiendo el planeta desde el silencio. Así que, al final, la relación entre la Atlántida y Lemuria se convierte en un espejo donde mirarnos. Atlántida simboliza el brillo del conocimiento material, el poder y el riesgo de la soberbia. Lemuria representa el susurro de lo espiritual, la armonía, la unión con lo invisible. Y cuando uno escucha estas historias, no puede evitar preguntarse si esas dos civilizaciones no siguen guerreando dentro de nosotros mismos, en esa eterna tensión entre la materia y el espíritu. Porque quizá, al final, Atlántida y Lemuria no son solo lugares perdidos en el océano, sino dos fuerzas que habitan nuestro propio corazón.
Y así llegamos al momento más oscuro en la historia de Lemuria, su caída, su desaparición o quizá su transformación. Porque si algo tiene en común todas las leyendas sobre tierras perdidas, es que ninguna desaparece sin dejar un eco profundo, como un campanazo en el fondo del mar. En el caso de Lemuria, no hay un solo relato sobre cómo llegó su fin. Algunos hablan de cataclismos volcánicos tan descomunales que partieron la tierra y sumergieron continentes enteros. Imagínate océanos entrando furiosos en valles, islas enteras tragadas en cuestión de días, columnas de fuego alzándose al cielo. Otros hablan de movimientos de los ejes del planeta, como si la Tierra misma se hubiera estremecido para sacudirse esa civilización de sus lomos. Pero hay versiones más suaves, casi melancólicas, que dicen que Lemuria no se hundió de golpe, sino que se fue fragmentando lentamente, como un cristal agrietado, isla tras isla, montaña tras montaña, acabó sumergiéndose bajo las aguas, dejando detrás solo archipiélagos desperdigados, Polinesia, Madagascar, quizá Hawái, retazos de una tierra que se negó a desaparecer por completo. En el ámbito esotérico, el relato da un giro todavía más profundo. Para muchos, el fin de Lemuria no fue solo físico, sino vibracional. Dicen que la humanidad de aquella época perdió su frecuencia elevada, que las emociones densas, el miedo, el orgullo, la codicia, empezaron a colarse en los corazones de los lemurianos y que, al bajar su vibración, la misma tierra comenzó a temblar, incapaz de sostener esa discordancia. Hay quien cuenta que los lemurianos, al ver su mundo desmoronarse, se retiraron hacia las entrañas del planeta. Allí, en vastas ciudades subterráneas como la mítica Telos bajo el monte Shasta, habrían continuado viviendo preservando su saber, esperando el momento en que la humanidad estuviera lista para escuchar de nuevo su voz. Para algunos, los lemurianos siguen aquí, invisibles pero atentos, susurrando a los que saben oír. Y mientras escucho estas historias, no puedo evitar preguntarme si ese hundimiento no es también una metáfora de lo que pasa en nosotros. Porque Lemuria representa la pureza espiritual, la conexión con la naturaleza, la armonía con lo invisible, y su desaparición quizás sea un recordatorio de cómo, a veces, nuestra propia vibración puede hundirnos en mares internos, si dejamos que el miedo y la desconexión ganen la partida. Así que, al final, el declive de Lemuria no es solo una historia sobre islas tragadas por el océano, es también una llamada, una voz que nos dice que, aunque un continente pueda hundirse, la esencia de su sabiduría puede sobrevivir, si sabemos buscarla. Después de recorrer mares que ya no existen en los mapas, nombres susurrados en lenguas antiguas y cristales que guardan secretos como si fueran cofres sellados, nos quedamos con la pregunta que siempre se queda flotando en el aire. ¿Existió realmente Lemuria? Quizás sí, quizá no, o quizá, como tantas veces en la historia, Lemuria sea mucho más que un lugar físico, porque mientras hablamos de continentes que se hunden,
de gigantes de 4 metros y de ciudades subterráneas bajo montañas nevadas, hay algo que vibra muy profundo en estas historias: el deseo humano de creer que hubo un tiempo en que vivíamos en paz, en armonía con la tierra, en contacto con el cosmos, sin guerras ni ambiciones que nos separaran. Y me pregunto si, en el fondo, Lemuria y Atlántida no son las dos caras de una misma moneda. Atlántida, con su poder, su orgullo y su caída estruendosa, nos recuerda los peligros de la soberbia, del ansia de control. Lemuria, en cambio, es el susurro de lo que podríamos ser si eligiéramos la conexión, la pureza, la vibración más alta. Hay quienes dicen que Lemuria nunca desapareció del todo, que sigue ahí vibrando en otra frecuencia, esperando que los humanos volvamos a sintonizar con ella, que sus hijos, los lemurianos, no se hundieron, sino que se ocultaron, tal vez bajo montañas como el Shasta, tal vez en planos invisibles para custodiar el conocimiento hasta que estemos preparados para usarlo con sabiduría. O puede que Lemuria viva dentro de nosotros mismos, en esa voz interna que nos susurra que somos algo más que carne y hueso, que somos seres capaces de amar, de intuir, de vibrar en sintonía con el universo. Quizá, querido amigo, Lemuria es ese rincón luminoso en el alma humana que todavía recuerda cómo era vivir en comunión con el todo. Y por eso, mientras seguimos mirando mapas y buscando ruinas en el fondo del mar, quizá la verdadera expedición esté dentro. Quizá el mayor misterio de Lemuria no es si existió, sino si todavía está esperando que la recordemos. Así que, hermano, amigo, la próxima vez que mires el océano, o que sostengas un cristal transparente en la mano, o que sientas un escalofrío suave sin saber por qué, pregúntate si no será Lemuria llamándote desde alguna parte, porque tal vez, muy dentro de ti, todavía vibra un corazón lemuriano, esperando despertar. Mientras los ecos de Atlántida retumban en casi cada rincón de la memoria colectiva, mientras Lemuria susurra su nombre desde el misterio, hay otro continente perdido que se desliza casi de puntillas entre las sombras de la historia. Mu. No suele estar en los titulares, ni aparece en tantas novelas o películas, pero basta con pronunciar su nombre para sentir una vibración extraña, como si algo muy antiguo se despertara bajo la superficie del mar. Mu es la gran tierra sumergida que, dicen, extendía sus dominios por el corazón del Pacífico. Una civilización tan vasta y luminosa que, si existió de verdad, pudo ser el origen de todas las culturas del mundo. Es curioso cómo hay nombres que parecen arrastrar secretos. Basta un simple sonido, mu, y de pronto surgen imágenes de islas verdes, de templos ciclópeos, de gentes sabias que entendían el lenguaje de las estrellas. Y, sin embargo, también surge la duda. ¿Existió realmente o nació tan solo de la imaginación febril de un hombre decidido a encontrar la cuna perdida de la humanidad? Porque Mu no brotó de ningún texto clásico como Atlántida, ni de ninguna hipótesis científica como Lemuria.
Mu nació de las páginas de un explorador británico, un hombre que decía haber leído tablillas secretas en templos hindúes y que aseguró haber descifrado un misterio tan profundo que podía cambiar la historia entera. Y es ahí donde empieza la magia y el enigma de Mu, un continente que para algunos es pura fantasía, para otros la patria original de la humanidad, un lugar que, según quienes creen en él, desapareció en un cataclismo tan brutal que sus huellas solo sobreviven en fragmentos dispersos por el planeta. Estatuas, muros ciclópeos, lenguas antiguas, mitos que se repiten en culturas separadas por océanos. Así que la pregunta queda flotando como una bruma sobre el mar. ¿Fue Mu un continente real? ¿Un imperio de sabios que desapareció sin dejar más rastro que susurros en la historia? ¿O es solo un sueño tejido por la mente de un hombre que deseaba encontrar el principio de todas las cosas? Quizá al final lo fascinante no sea tanto si existió o no, sino por qué seguimos sintiendo esa necesidad profunda de buscar continentes perdidos, civilizaciones perfectas, edades doradas que se hundieron antes de que la historia oficial empezara a escribirse. Porque Mu, en el fondo, es también un reflejo de ese anhelo humano por descubrir que hubo un tiempo en que sabíamos quiénes éramos, de dónde veníamos y hacia dónde íbamos. En el corazón de toda gran leyenda siempre hay nombres que actúan como hilos invisibles, uniendo pistas, sueños y descubrimientos. Y aunque el mito de Mu suele llevar la firma de James Churchward, hubo otro explorador que abrió antes la puerta a este misterio: Augustus Le Plongeon. Le Plongeon fue un arqueólogo aficionado y fotógrafo incansable que pasó años explorando las ruinas mayas en Yucatán. Entre pirámides, estatuas y glifos antiguos, llegó a convencerse de que los mayas descendían de un continente hundido llamado Mu. Para él, Mu había sido el lugar donde surgió una civilización madre, cuyo saber se extendió después a Egipto y al resto del mundo. Sus teorías, aunque rechazadas por la arqueología académica, plantaron la semilla de un continente perdido en el imaginario occidental. Pero fue James quien, años después, recogió aquella chispa y la convirtió en un incendio. Británico de nacimiento, ingeniero, militar y aventurero, Churchward se negaba a creer que la historia conocida fuera toda la historia real. Desde joven sintió que había piezas sueltas, secretos enterrados bajo siglos de silencio. Vivió mucho tiempo en la India, entre templos antiguos y sacerdotes que custodiaban lenguas secretas. Allí aseguró haber descubierto las tablillas Naakal, finas láminas de piedra grabadas en un lenguaje desconocido. Decía haberlas leído gracias a un sacerdote que le enseñó aquel idioma misterioso, y lo que encontró en esos textos cambió su vida para siempre, porque en esas tablillas se hablaba de un continente gigantesco llamado Mu, situado en pleno Océano Pacífico, una tierra que, mucho antes que Egipto o Sumeria, había sido la cuna de toda la humanidad, un lugar donde floreció una civilización sabia, espiritual,
capaz de prodigios que hoy parecerían pura fantasía. Convencido de haber hallado la clave del pasado humano, James regresó a Occidente decidido a contar su historia. En 1926 publicó The Lost Continent of Mu, El continente perdido de Mu, el libro que daría nombre y forma al mito moderno. Desde entonces, Mu dejó de ser solo un susurro arqueológico y se convirtió en un continente legendario, poblado por gentes que conocían secretos sobre la energía universal, la arquitectura ciclópea y la conexión entre el hombre y el cosmos. Para James, todas las grandes culturas del mundo habían bebido de aquella fuente original. Egipto, Mesopotamia, la India, las civilizaciones precolombinas, todas serían ramas de un mismo tronco, el tronco de Mu. Sin embargo, el relato quedó envuelto en controversia. Para los historiadores y arqueólogos, las tablillas de Naakal jamás fueron vistas por nadie más, y ninguna evidencia arqueológica o geológica sostiene la existencia de un continente tan vasto en medio del Pacífico. Para ellos, Mu sigue siendo una ilusión, nacida del deseo humano de encontrar un origen glorioso y perdido. Pero lo cierto es que entre las páginas de James y las fotografías polvorientas de Le Plongeon, nació un mito que se niega a morir. Y aunque la ciencia lo niegue, Mu sigue palpitando en la imaginación colectiva como un susurro que nos recuerda que quizás nuestros orígenes sean mucho más antiguos y más luminosos de lo que jamás se nos ha contado. Si uno cierra los ojos y trata de imaginar Mu, no ve solo un trozo de tierra rodeado de agua. Lo que aparece es un mundo entero, casi un universo, una extensión colosal que, según James, se desplegaba en pleno océano Pacífico, tan grande que abarcaba miles de kilómetros desde las costas de Asia hasta las puertas de América. En sus relatos, Mu no era una simple isla perdida, sino un verdadero continente, tan vasto que habría sido hogar de 64 millones de personas. Una cifra descomunal para aquellos tiempos antiguos en los que, supuestamente, ningún otro lugar del mundo conocía ni ciudades ni escritura. Y no solo era grande, era bello, exuberante, luminoso. Imagina valles fértiles donde crecían flores gigantes y frutas desconocidas, templos ciclópeos construidos con piedras tan enormes que parecían obra de gigantes, canales de agua cristalina serpenteando entre ciudades llenas de jardines. En Mu, según James, la vida fluía en armonía con las leyes de la naturaleza y del cosmos. La sociedad de Mu, dice, era pacífica y profundamente espiritual. No había guerras ni ansias de conquista. Las gentes vivían guiadas por principios elevados, regidos por sacerdotes filósofos que comprendían las fuerzas invisibles que mantenían el universo en equilibrio. James describe a los habitantes de Mu como hombres y mujeres de gran estatura, piel clara o cobriza según distintas fuentes, dotados de conocimientos extraordinarios. Sabían trabajar metales, construir monumentos indestructibles y, sobre todo, entendían lo que él llamaba la fuerza universal.
una energía cósmica que sustentaba toda vida y que les permitía realizar prodigios más allá de lo que la ciencia actual puede explicar. En la visión de James, Mu fue la madre de todas las civilizaciones. Las grandes culturas del mundo, desde Egipto hasta las ciudades mayas, habrían recibido su semilla de emigrantes venidos de este continente perdido. Las pirámides, los glifos misteriosos, incluso las leyendas de dioses llegados del mar, serían ecos distantes de la grandeza de Mu. Y sin embargo, ese mundo espléndido se vino abajo, dice James, en un cataclismo tan brutal que en pocas noches borró continentes enteros. Volcanes, terremotos, enormes olas devoraron templos y ciudades. Mu se hundió bajo las aguas del Pacífico, dejando solo fragmentos dispersos. Islas como Hawái, Tahití, Pascua, que serían, según él, cimas supervivientes de aquellas montañas que se negaron a ser tragadas del todo. Así, en el relato de James, Mu es más que un lugar, es una civilización madre, un corazón antiguo que sigue latiendo, aunque solo podamos oírlo si nos acercamos lo suficiente al rumor profundo de las olas. Hay algo fascinante en todos los mitos de tierras perdidas, la necesidad de buscar huellas, porque aunque ningún arqueólogo haya encontrado jamás un cartel que diga «Bienvenidos a Mu», las pistas, según algunos, estarían esparcidas por todo el mundo, como migas de pan que nos guiarán de regreso a esa civilización olvidada. James estaba convencido de que Mu había dejado su firma en monumentos que todavía hoy nos desconciertan. Para él, no eran casualidad ni capricho de pueblos aislados. Eran las huellas de un mismo tronco cultural que, tras el hundimiento de Mu, se dispersó hacia los cuatro vientos. Uno de los lugares que más señalaba era la isla de Pascua. Esos gigantes de piedra, los Moai, mirando con semblante grave hacia el horizonte, serían, según su teoría, testigos mudos de la grandeza de Mu. Sus proporciones colosales, su aire enigmático, eran, para James, un eco petrificado de aquel pasado perdido. Pero no se quedaba ahí. También hablaba de las murallas ciclópeas de Perú y Bolivia, bloques de piedra tan perfectamente encajados que ni una hoja de cuchillo cabe entre sus juntas. Para él, estas estructuras no podían ser obra de pueblos recién salidos de la prehistoria. Debían de ser recuerdos arquitectónicos de Mu, técnicas heredadas por gentes que huyeron de aquel continente sumergido. En Asia, James veía más señales. Las pirámides escalonadas, los glifos antiguos, los símbolos que se repiten en culturas separadas por océanos. Todo para él era un mismo idioma primigenio, el idioma de Mu. Incluso algunos idiomas antiguos, como ciertos símbolos chinos o caracteres mayas, aseguraba que tenía raíces comunes en el lenguaje de los naacales, los sabios de Mu. Pero aquí es donde la ciencia y el mito chocan de frente. Los arqueólogos, los historiadores, niegan cualquier conexión directa. Argumentan que las similitudes arquitectónicas o simbólicas surgen de necesidades humanas universales,
construir templos, levantar monumentos, usar formas geométricas, y que, por más que se busque, no hay evidencia arqueológica ni geológica que confirme que un continente tan vasto existiera en medio del Pacífico. Ningún mapa antiguo, ningún documento escrito, fuera de los relatos de James, menciona a Mu. Las llamadas tablillas Naakal, que él dice haber estudiado, nunca fueron vistas por ningún otro investigador. Y así, para la ciencia, Mu sigue siendo un espejismo, una historia nacida de la imaginación, sin raíces firmes en la tierra ni en el fondo marino. Pero aún así, la idea persiste, porque cuando uno contempla esos rostros de piedra en Pascua, o camina entre las piedras cicópleas de Sacsayhuamán, no puede evitar preguntarse si de verdad no habrá un secreto más profundo, si todas esas estructuras diseminadas por el planeta no serán en el fondo piezas dispersas de un mismo rompecabezas. Y a lo mejor lo que mantiene viva la leyenda de Mu no sean solo las piedras ni las ruinas, sino la certeza íntima de que el pasado guarda más misterios de los que estamos dispuestos a admitir, que tal vez, bajo las olas del Pacífico, aún duermen recuerdos esperando volver a la superficie. Y hasta aquí llegó este viaje entre los ecos del pasado, entre ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia, se asoma algo más, algo que no se mide con fechas ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma o Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden a dicha asociación sin ánimo de lucro. Cuenta con la colaboración desinteresada y sin percepción económica alguna de Eloy López como voz narradora, en calidad de voluntario.